Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente los valores... Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente los valores morales y la ética son fundamentales en un candidato a la presidencia de la República. Pero tiene que tener muchas más cualidades que esas dos. No es suficiente solo ellas. Es importante su capacidad de liderazgo, es importante su capacidad de ejecución y eso es muy importante las habilidades que él pueda tener en el marco de la negociación política. Ciertamente, desde la religión, muchos adoptamos los principios y los valores éticos y morales que queremos llevar a la práctica en nuestra vida. Sin embargo, también es importante tener claro que no son la ética y la moral de la política la que tiene que venir desde las religiones, porque las religiones tienden a separar a una sociedad que es muy diversa en mucho pensamiento, y es ahí donde es más importante en muchas ocasiones ese liderazgo que puede unir diferentes creencias y pensamientos religiosos en aras de buscar una unificación y un bien común de una sociedad que debe estar dirigida por esas capacidades políticas de un presidente. Esa es mi opinión. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. ¿Qué tal? Continuando con este rally que he llamado yo de los candidatos a la presidencia de la República, para que usted se acerque a ellos y los conozca como ciudadano responsable y votante responsable. El turno de hoy
es de Fabricio Alvarado Muñoz, quien es el candidato del partido Restauración Nacional. Con él vamos a conversar hoy sobre su candidatura, sobre su partido y la visión que ellos tienen sobre Costa Rica. Fabricio, un placer tenerte aquí en Noche Sin Tregua. Gracias, Claudio, por la invitación. Siempre digo que cuando nos abren estos espacios se evidencia el sentido democrático de un medio de comunicación o de un programa, porque, bueno, usted sabe perfectamente que la tradición indica que solo se debe invitar a ciertos partidos, y el que nos abran estos espacios nos da la oportunidad de que más gente conozca nuestra propuesta y más gente conozca lo que queremos hacer por Costa Rica. Bueno, brindemos por eso, claro. Brindemos por nosotros, por el Tridente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Bueno, tal vez arrancando con eso que estabas planteando de la falta de oportunidades, muchas veces se da también, Fabricio, porque en muchos partidos políticos la intención es tener representación en la Asamblea Legislativa y no tanto ganar unas elecciones. Si no me equivoco, ustedes es la primera vez que van a nivel nacional. La segunda. La segunda. ¿Y ya con candidato a la presidencia alguna vez la tuvieron? En el 2014 fue nuestra primera vez, la primera ocasión en que Restauración Nacional presenta papeletas en todas las provincias y papeleta presidencial también. En aquella ocasión el candidato fue don Carlos Avendaño, pero está claro que el interés nuestro sobre todo era pues un crecimiento que lamentablemente no logramos, nos mantuvimos solo con un diputado. En esta ocasión sí podría decirle que es la primera vez que queremos ir más allá, que queremos ser protagonistas en la campaña electoral, que queremos aumentar, dejar de ser un partido unipersonal. Por supuesto que sí, pretendemos tener más representación en la Asamblea, pero incluso vamos más allá, y a algunos de pronto les puede parecer pretencioso, pero yo creo que con esfuerzo, mística y sobre todo exponiendo las ideas que tenemos, podríamos aspirar a llegar y colarnos en la segunda ronda. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos hacer, y queremos ser protagonistas en estas elecciones. Sí, porque la mayoría de los partidos pequeños, o mal llamados pequeños, lo que buscan es esa atención con un candidato a la presidencia de la República, pero para reflejar un voto en la Asamblea Legislativa. Claro. Ustedes llevan 3 procesos, o sí, si no me equivoco. Va bien, 2006. Con un diputado, 2006, sí, 2010 y 2014, con un diputado. O sea, no ha habido un crecimiento de la fracción legislativa. Así es. Y en la próxima tienen la fe de que sí lo haya. Ahora, ¿por qué en esta ocasión, decías ahorita, de que en esta ocasión sí tienen la vocación de poder, esta vez sí quieren llegar a la presidencia de la República? ¿Y qué circunstancias hacen, Fabricio, que ahora sí y antes no? ¿O por qué es una ilusión de Fabricio Alvarado? ¿O es que realmente a lo interno el partido siente que hay espacios donde pudiera sumar para dar la pelea por la presidencia de la República? Mire, hace 4 años era la primera ocasión en que el partido aspiraba a nivel nacional. Fue un proceso duro lograr todas las asambleas. El partido estaba acostumbrado a asambleas cantonales solo por San José, a solo una asamblea provincial. Ya el proceso había sido muy fuerte para lograr ser un partido nacional, y pues por supuesto que eso tal vez no generaba espacio para pensar en ir más allá y tener mayor protagonismo. No digo que no se quisiera crecer, se quería crecer, de hecho se creció en cantidad de votos, se creció, si usted suma la cantidad de votos que obtuvieron los partidos en 2014, nosotros nos convertimos, podríamos decir que por cantidad de votos, en la 6ª fuerza electoral, después de los partidos más tradicionales, Liberación, La Unidad, el PAC, Frente Amplio y el Movimiento Libertario. Después sigue Restauración Nacional. El haber entrado ya en la Asamblea Legislativa, Fabricio Alvarado propiamente, lo hicimos ya con el objetivo de alcanzar ese protagonismo que anteriormente no se tuvo dentro de la Asamblea. Y por eso, pues nuestra fracción legislativa, siendo solo un diputado, empezamos a trabajar siempre en la misma línea que se venía trabajando antes en cuanto a la defensa de principios y valores pues que abraza el partido, pero también con la consigna de meternos en otros temas de manera más fuerte, más decidida. Proyectos relacionados con infraestructura, proyectos relacionados con transparencia, proyectos relacionados con defensa de la niñez, defensa del adulto mayor, proyectos relacionados con temas de tránsito. Es decir, nos empezamos a involucrar más. Hasta la fecha hemos presentado 30 proyectos de ley, y ese protagonismo que creo yo, y lo digo sin jactancia, pero creo que lo logramos al punto de que los medios de comunicación empezaron a volver los ojos al trabajo que estábamos haciendo, empezamos a salir más en los medios, las redes sociales empezaron a crecer, y fue ahí donde el partido creyó
que había una oportunidad para Restauración Nacional a través de una candidatura de Fabricio Alvarado. Fue más una petición de gente del partido, gente cercana al partido, que realmente un sueño de Fabricio Alvarado. Y pues lo asumimos con la misma responsabilidad que asumimos la diputación, asumimos la tarea de entrarle a la candidatura y querer, como le dije anteriormente, ser protagonistas, pero también incluso, ¿por qué no?, pensar en un trabajo con la consigna. Si lo lograremos o no, pues el pueblo y Dios lo decidirán, pero la consigna es colarnos en segunda ronda. No solamente lograr más diputados, que por supuesto que existe, pero también colarnos en segunda ronda. Ahora, ¿quién es Fabricio Alvarado? Porque para muchos de nosotros la primera imagen de Fabricio es siendo un periodista de Repretel, en donde trabajó por un largo periodo. Así es. Reporteando. De repente te vimos de candidato a diputado, pero tu pasión por la política o tu exposición sobre los problemas nacionales, digamos que es muy reciente. Sí, así es. Bueno, en 1998 yo ingreso a los medios de comunicación. Usted se acordará posiblemente de NC4, noticiero ya desaparecido. Ahí empecé yo empecé invitado por don Jorge Valverde, el finado don Jorge Valverde, sí, que asumió la dirección de NC4 cuando don Ignacio y doña Pilar se van para Canal 7, él asume la dirección y él había sido profesor mío en la universidad, específicamente en el curso de televisión. Le había gustado mi trabajo, me invita y así empieza mi carrera en la televisión, que duró 11 años. En el 99 pasé a Repretel y estuve 10 años específicamente en Repretel. Ahí, pues, de alguna manera podría decirse que empezó mi exposición ante ciertos problemas nacionales, sobre todo relacionados con seguridad. Lo que a mí me correspondía cubrir, por lo general, eran notas relacionadas con lo judicial, con temas de seguridad, con temas comunales, con temas de ayuda a la gente, etcétera. Tuve cierta experiencia en el tema político, me tocó cubrir algunas denuncias relacionadas con los diputados de aquel entonces, algunas coberturas en Casa Presidencial. No fue la mayoría, evidentemente, pero sí me generó algún tipo de acercamiento. Me tocó en algún momento cubrir la Asamblea Legislativa y específicamente las coberturas del 1 de mayo en un par de ocasiones. Cuando leía antes de esta entrevista, cuando fuiste escogido como diputado, había una parte en que decías que lo asumías, el reto de ser diputado, con miedo y con alguna angustia por lo que representaba. La expresión que usé fue temor y temblor. Sí, y sí, bueno, ahora deberías tener más temblor y más temor, claro, porque es mucho más duro, mucho más representativo intentar ser presidente de la República. Y en esta época en particular mucho más, Claudio, porque estamos hablando de una situación difícil que está pasando el país en materia de finanzas, en materia de las emergencias, los desastres naturales que nos han ocurrido con Otto y con Nate, pues realmente fueron catastróficas, no solamente en la cantidad de pérdidas materiales y humanas, sino en todo lo que significa para este gobierno y para el próximo el trabajo que hay que realizar para, por ejemplo, el tema de restablecer, no solamente rehabilitar la red vial, sino también arreglarla y componerla, ¿verdad? Ningún carnicero dice que su carne es mala. Hace 15 días le decía yo a Carlos Alvarado, el candidato del PAC, que a mí me parecía que él tenía muy poca experiencia, aparte de eso tenía poca edad, que solo tenía 3 años de estar en la función pública como ministro. Después, en el momento que renuncia, tiene 3 años. Pero vos estás parecido, sí, tenés 3 años de ser diputado, 3 años y un poquito, ¿y crees que eso es sustancial o es importante tener más experiencia? Podría pensar Claudio Alpiza y alguna gente para dirigir un país, o de dónde tomás el valor, de dónde crees que tenés vos el potencial para ser presidente. Te lo pregunto porque en esta atomización de partidos políticos que hay en el mundo, no solo en Costa Rica, pareciera que cualquiera puede ser hoy en día candidato a la presidencia de la República. Claro, mire, yo entiendo perfectamente el cuestionamiento. De hecho, por eso le hablo de que la experiencia de diputado no vendría a ser la única, sino tal vez el acercamiento a la realidad nacional que durante 10 años tuve, no desde una sala de redacción, no desde un estudio de televisión, sino en la calle, visitando las entidades públicas, pero visitando también a la gente que recibe los servicios de esas entidades públicas, conociendo la necesidad, conociendo el sufrimiento de la gente a nivel social, pero también a nivel de seguridad, cuando por ejemplo eran víctimas de algún
acto delictivo y en muchos otros campos. Yo siento que esa experiencia nos ayuda. Dicho sea de paso, cuando yo renuncio a Canal 6 en el año 2009, yo empiezo a hacer una serie de proyectos personales, pero también algunos trabajos que los periodistas conocemos como freelance, ¿no? Algunos trabajos en los que nos contratan para hacer ciertos reportajes, documentales, etcétera. Y en el caso de Restauración Nacional fue precisamente eso lo que generó el vínculo con este partido. Ellos empezaron a contratarme para hacer algunos trabajos de informativos a favor de Restauración Nacional, o contando el trabajo que estaba haciendo Restauración Nacional, en aquel momento representado por don Carlos Avendaño. Eso me generó también un acercamiento a la realidad legislativa que se estaba dando en aquel momento, ya en 2010, 2011, en ese 2012. momento ya eras, ¿cómo podríamos decir? Feligrés de la iglesia cristiana, sí, o es posterior a ese contacto que aparece tu relación? Yo me involucré con la iglesia cristiana desde el año 2003. Entonces ya tengo 14 años de estar involucrado en la iglesia cristiana y como les repito, pues también este último acercamiento con el Partido Restauración me permitió conocer la realidad que se estaba dando a nivel de Asamblea Legislativa y también a nivel de gobierno por las cosas que estaban sucediendo en aquel momento. Normalmente uno habla mucho de las decisiones que sufren partidos como Liberación, La Unidad, pero la verdad es que ustedes originalmente, ahora que hablabas de la religión cristiana, eran un solo partido con Renovación Costarricense. Y en algún momento hay una separación y nace Restauración Nacional y Renovación mantiene sus insignias. Pero desde su nacimiento, en esa atomización de partidos políticos que hay a nivel nacional, desde ese nacimiento, ustedes se definieron como un partido cristiano, muy focalizado en la posibilidad de tener los mismos derechos, de tener iglesias abiertas en zonas comunes, como lo tiene la Iglesia Católica, esas oportunidades. Me acuerdo al diputado Gullón Macei y a Carlos Avendaño defendiendo esas posiciones. Eso, ahora que están dando el paso a nivel nacional, tiene un peso en la visualización del ciudadano que los vio siempre como un partido muy particular de un solo foco, que era la idea de la defensa de los espacios para otras creencias cristianas más allá del catolicismo. ¿No sentís que hoy eso atrofia en alguna medida la posibilidad de que la gente los acepte como un partido de carácter nacional? Hay una etiqueta, definitivamente hay una etiqueta que pues se da. Usted cuenta, pues, en efecto, parte de la historia. Restauración Nacional nace en el año 2005, en aquel momento el fundador del partido, don Carlos Avendaño, viene saliendo del Partido Renovación Costarricense. Restauración Nacional nace, incluso empieza a crecer. Recuerdo que en el año 2006 Restauración logra un diputado y Renovación no logra ninguno, y después a partir de ahí mantenemos presencia en la Asamblea Legislativa. Existe una etiqueta, en efecto, la gente nos ve como un partido cristiano y yo no tengo problema con eso, pero es importante recordarle a la gente que Restauración Nacional es un partido político como cualquier otro. Yo siempre le digo a la gente, a veces la gente tiene la visualización como de que Restauración Nacional tuvo que hacer 3 cultos para poder inscribirse ante el tribunal, y Restauración Nacional tuvo que hacer, al igual que cualquier otro partido político, al igual que el PAC, al igual que Liberación, al igual que el Frente Amplio, asambleas cantonales, provinciales y nacionales para lograr inscribirse. Los mismos requisitos que le pide el tribunal a cualquier otro partido no lo pidió a nosotros. Ciertamente la ideología que nosotros defendemos es el cristianismo social. Nos basamos en los principios judeocristianos y tenemos un enfoque social muy importante. La etiqueta que existe es precisamente uno de los objetivos que apuntamos en nuestra agenda para lograr en estos 4 años. Que esa etiqueta, que sabemos que existe y que para mucha gente siempre existirá, incluso como una especie de estrategia política, para muchos es estratégico seguirnos llamando partidos evangélicos, partidos cristianos, y tratar de mantenernos en ese nicho y ponernos ese techo. Precisamente nosotros hemos querido salir de ese techo. Creo que lo estamos logrando, Claudio, sinceramente, y espero no equivocarme, y los resultados del 4 de febrero me darán la razón o me desmentirán, pero creo que hemos logrado romper ese techo y que hoy por hoy mucha gente está pensando en votar por nosotros para las próximas elecciones, tanto para presidente como para diputados. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional.
En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Sebas, a la izquierda no la agarra. ¡Listo! En Copia Alianza también le asesoramos como a un amigo. Llegamos donde usted se encuentre. Llámenos al 2785-3000. Encuentre nuestros servicios financieros en medios virtuales. Utilice nuestra app para sus transacciones. Copia Alianza, la cooperativa de todos. Así se tira un penal. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimiento sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 30 de octubre, Club Unión, 6 de la noche. Invitado Otto Guevara, candidato del partido Movimiento Libertario. Inversión $50. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y CRC 89.1 Radio. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Y no hay ningún condicionamiento religioso para ser parte de la restauración. No, en lo absoluto. Tenemos mucha gente. Musulmán, mire, tenemos gente que nos ha escrito, que nos ha dicho, no soy de ninguna religión. Gente católica que nos ha escrito. Y nos gusta su trabajo, nos gusta su posición respecto a este tema. Y queremos apoyarlo y queremos incluso que mi familia los apoye. Eso pues obviamente es alimentación, realimentación que recibimos en redes sociales. No podemos basarnos solo en eso, pero ciertamente, y usted lo sabe bien, hoy por hoy las redes sociales tienen un papel preponderante, lo estamos tomando muy en cuenta y nos está ayudando precisamente a fortalecer esa estrategia de llegar más allá, de romper ese techo y de llevarle nuestras ideas a la población. Ahora, en ese mismo marco de referencia, y lo veo porque no quisiera concentrar el programa solo en eso, porque me parece que si quieren ustedes gobernar el país hay que dar un paso más allá, pero hay dos elementos que siempre dentro de ese marco de la idea de un partido cristiano, que es una etiqueta que ustedes la vendieron bien, claro, y hoy se la ganaron y hoy que quieren separarse de ella pues les cuesta un poco, pero siempre he visto que en cualquier actividad que van, lo primero que les preguntan es sobre posiciones éticas y morales, claro, en referencia a un mundo que es progresista, que ha cambiado mucho la sociedad, que no es tan cerrada y en donde hay grupos, por ejemplo, los grupos LGTBI y demás, que son muy críticos de las posiciones de los partidos cristianos y que, sin ser la gran mayoría, ciertamente tienen mucha la atención, y vos como periodista lo sabes, de los medios de comunicación y se saben vender bien ellos. En esos grupos hay una gran resistencia hacia ustedes. ¿Hay dentro del Partido de Restauración algún movimiento interno que tenga el respaldo de gente que es de gustos sexuales diferentes? ¿O es muy puro el partido en relación a los gustos sexuales tradicionales? Usted en alguna ocasión también decía de que los que son intransigentes son estos grupos y no ustedes. ¿Cómo convivir en un mundo donde eso se ve como parte de los derechos humanos? Sí, yo creo que tiene que existir la conciencia en todos, tanto en nosotros como en ellos, de que los extremos son peligrosos, ¿cierto? Nuestras posiciones
Y bueno, yo remito a la gente a que busque las actas de la Asamblea Legislativa, a que busque los videos de mis intervenciones en medios de comunicación, aunque los medios a veces acomodan las palabras de manera que ponen lo que uno no dijo. Por ejemplo, un día de estos el periódico La República tituló "Me llaman intolerante, pero los intolerantes son los gays", y yo no estaba hablando de los gays en la entrevista. De hecho, si el periodista revisa la grabación, posiblemente se va a encontrar, no posiblemente, seguramente se va a encontrar que yo nunca utilizo la palabra gay ni la palabra gays en la entrevista. Entonces, yo estaba hablando en aquel momento de aquellos que promueven la ideología de género y que especialmente han tratado de incluirla en guías sexuales, en escuelas y colegios, etcétera, etcétera. Pero para llegar al punto, básicamente hemos tratado de ser muy respetuosos con estos grupos, entendiendo que ellos están peleando por lo que ellos creen que es correcto, así como nosotros hacemos lo propio. Yo creo firmemente en que las demandas de estos grupos LGTB se pueden solventar mediante reformas a reglamentos, sin necesidad de tocar la ley, sin necesidad de afectar el código de familia, sin necesidad de hacer una ley que cambie, por ejemplo, el concepto de matrimonio. Esa es nuestra posición, la defendemos y creo que se ha demostrado cuando, por ejemplo, la Caja del Seguro Social le otorga a los homosexuales la posibilidad de asegurarse entre ellos. Cuando los medios me buscan ese día que sucede esto, me preguntan que si me parece bien o me parece mal, y era lógico que nos buscaran por las posiciones que hemos tenido al respecto, y la respuesta fue muy sencilla. Mire, eso demuestra lo que le estoy diciendo. No se necesita una ley, no se necesita alterar el concepto de familia o de matrimonio con solo reformas a reglamentos. El reclamo que sí hemos hecho, y creo que con justa razón, porque incluso obedece a demandas que llegan a nuestra oficina, a nuestra fracción, es que la Caja, por un lado, les facilita a estos grupos esta posibilidad, pero cuando llega una mujer que quiere asegurar a su esposo, que no tiene trabajo, le ponen un montón de peros y encuentra un montón de dificultades a esta mujer. Entonces, creo que dialogando se puede llegar a acuerdos, creo que se pueden llegar a entendimientos, también entendiendo estos grupos que pues nuestra posición representa la posición de una gran cantidad de personas que no pretende discriminarlas, que no pretendemos dañarlas, que no son fundamentalistas. El fundamentalismo basa sus ideas o basa su manera de operar en eliminar a aquel que no concuerda con ellos, y el mejor ejemplo de eso es ISIS, ¿no? Pero esa no es nuestra idea. Más bien hemos encontrado, y por ahí fue mi frase, hemos encontrado frases de detractores nuestros que en nuestras redes sociales expresan un sentir muy parecido al del fundamentalista en general, ¿verdad? Pero entonces yo creo, ante una situación como esta, don Claudio, y preguntando, o más bien respondiendo a su pregunta, en el sentido de que si hay grupos, bueno, yo por lo menos no he identificado ningún grupo de personas sexualmente diversas dentro del partido. Lo que sí he identificado es que dentro de toda esa comunidad LGBTI, no toda está de acuerdo con la manera en que estos grupos luchan por sus demandas, ni incluso con algunas de estas demandas, ¿verdad? Ahora, y en el tema del aborto, porque estamos en una sociedad que sigue siendo muy conservadora. Claro. E inclusive esas posiciones de ustedes, desde el punto de vista de la necesidad, lo digo como estratega, desde el punto de vista de estrategia, pudiera ser la apropiada para buscar involucrarse en una segunda ronda electoral, buscar un nicho particular de gente muy conservadora que se fije en vos como candidato a la presidencia de la República, pero luego en una segunda ronda habría que abrir el abanico un tanto para incorporar a gente que no está tan afín a posiciones conservadoras. Pero en el tema del aborto, ¿cuál es la posición tuya? Es muy sencilla, muy clara, tuya más que la del partido. Y muy directa, ¿no? Un no al aborto rotundo. Realmente ha sido llamativo de la manera en que los grupos pro aborto han tratado de ver cómo meten y abren portillos para que se apruebe el aborto en Costa Rica. El caso reciente de una niña que fue violada por su padre fue aprovechado por estos grupos. Realmente ahí para nosotros no hubo tal solidaridad con la niña, sino más bien un intento de aprovecharse de la situación para que pues esta niña abortara y así abrir un portillo, abrir jurisprudencia para el aborto en Costa Rica. Pero en ese caso en particular, vos estarías, digamos, un padre abusa de su hija y la embaraza,
¿No estarías de acuerdo? Porque yo, por ejemplo, soy católico, claro. y en ese caso extremo sí estaría yo de acuerdo en el aborto. ¿Vos no estarías de acuerdo? Mire, es cuestión de maneras de pensar, porque lamentablemente, sí, es muy lamentable, por supuesto, pues una que violación, es súper lamentable. Una violación o un caso como este, en que el papá viola a su hija, evidentemente hay un castigo que tiene que recibir ese violador, ese papá o ese violador tiene que recibir un castigo, y la persona afectada tiene que recibir un acompañamiento. No es matando a un no nacido, no es matando a un inocente que se resuelve una situación así. La vida, y está demostrado, incluso yo pedí datos en el Hospital de la Mujer, al director del Hospital de la Mujer, le necesito datos de los embarazos que hubo en estos años de menores de 15 años. Y el dato, no recuerdo, obviamente no recuerdo la cantidad de embarazos, pero sí está claro que no hubo ningún fallecimiento. No murió ninguna de esas mujeres embarazadas. Uno de los argumentos que utilizan es que al ser una menor, su vida está en peligro. Ninguna murió, el nacimiento se dio, y estoy seguro que la gran mayoría de estas niñas o jóvenes ven a su hijo hoy por hoy como una bendición. Soy padre de 2 hijas, de 7 y de 3 Estás años. en las mismas circunstancias que yo, solo que las mías más grandes. Ajá. Si en una eventualidad, es muy fácil tal vez juzgar desde afuera, pero Claro. si la eventualidad fuera una violación a una de tus hijas. No, Dios no lo quiera, Claudio, en primer lugar, Dios no lo quiera. Pero juzgar lo otro es fácil decir, tiene que tenerla, pero en ese caso, ¿cómo actuaría? Y lo entiendo perfectamente. Mire, yo lo que le puedo decir, don Claudio, es que yo tengo que ser consecuente con mis posiciones, y yo soy pro vida. O sea, cualquier padre, no voy a hablar de Fabricio, pero cualquier papá le hacen algo a una hija o a un hijo, pues lo primero que piensa es ver cómo hago para vengarme de la persona que le hizo daño. Es lo que uno naturalmente pensaría. Pero somos pro vida, y en mi caso particular soy pro vida. Como le digo, ¿Qué harías con tu hija? Ni Tiene siquiera 18 es algo años, que no puedo darle tiene 20 respuesta. años. Si es que no puedo darle respuesta a eso, Pero porque no lo estoy viviendo. Pero me pudiste dar respuesta sí determinante sobre un evento parecido que no era el de tu hija. Habría que ver la situación emocional que esté viviendo la familia, pero yo por lo menos en este momento le diría, no, definitivamente defendería la vida del no nacido, porque no tiene la culpa de lo que le hicieron a mi hija. ¿Qué necesitaría mi hija en ese momento? Repito, Dios no lo quiere y no se dé nunca, pero que acompañamiento de sus papás, acompañamiento de profesionales, un acompañamiento en general. Es mayor de edad y decide abortar. Pues evidentemente mis hijas y cualquier persona puede tomar su decisión o puede tomar sus propias decisiones, y tomarán sus propias decisiones. Es más, mis hijas podrían tomar en un futuro la decisión de no seguir siendo cristianas, por ejemplo, y eso es algo que uno tiene que respetar. Por lo menos yo nunca apoyaría el aborto en ninguna circunstancia de parte de ninguna persona, aún si fuera algún tema pues de gente cercana a nosotros como la que usted plantea o cualquier otra persona. Recientemente un senador en los Estados Unidos, la semana pasada, antes de pasada, tuvo que renunciar porque era defensor pro vida, contra el aborto, y se jaló una torta fuera de matrimonio y le estaba pidiendo a su novia fuera de matrimonio que abortara. O sea, lo que te quiero decir es que a veces es muy fácil ver las cosas cuando no lo está padeciendo uno, y ver en otras personas. Y en ese tema creo que hay personas que se ven muy, muy afectadas. Imagínate una violación espantosa, una muchacha de de 18 años, 16 años, la edad que tenga que tener a la fuerza un hijo que no deseó, que tenga que recordar siempre de dónde el producto de su hijo. ¿Por qué no abortar al día siguiente? Mire, la gran pregunta es si eso soluciona el problema, si eso le quita el trauma de la violación, por ejemplo, a esa menor de edad o a esa muchacha. Para nosotros no es así, es con un acompañamiento, es con un acompañamiento psicológico, espiritual, el acompañamiento correcto de parte de los padres. Todas las situaciones son diferentes y es un tema profundo y difícil de analizar. Lo que yo le puedo decir, Claudio, incluso respondiendo a la pregunta anterior, es que nosotros hemos tenido esa posición consecuente desde el principio, no es una pose política. Y usted que lo menciona en esta entrevista, en la que no me entrevista tanto como diputado, sino como candidato presidencial, debo decirle que hoy por hoy están apareciendo muchos pro vida que antes de campaña política no se habían ni siquiera pronunciado al respecto. Si algo puede la gente tener seguridad, la gente pro vida, la gente que quiere defender al no nacido como lo hacemos nosotros, es que Restauración Nacional ha sido el partido que más ha defendido, y lo digo con seguridad, es el partido que más ha defendido la vida, especialmente en estos últimos años, ¿verdad? ¿Y no hay alguna contradicción cuando querés obligar a alguien que ha sido violado a tener un hijo, y por otro lado a la gente que quiere tener un hijo
en fecundación in vitro no se les permite. Es que en el tema de fecundación in vitro nosotros, nuestra posición ha sido esta y se la resumo en 30 segundos. Creemos que esa gente debe ayudársele, pero debe haber una política de atención integral de la infertilidad en Costa Rica. No existe una política. Hay un proyecto nuestro que se llama así, Atención Integral a la Infertilidad, y el Partido Acción Ciudadana, específicamente doña Emilia Molina, lo bloqueó, no hubo manera que pasara, porque la idea de ese proyecto es que precisamente las parejas que tienen esos problemas sean acompañadas y se encuentren maneras incluso menos frustrantes, porque la fecundación in vitro tiene una efectividad de un 30% apenas. Conocemos personas que se han practicado la fecundación in vitro en varias ocasiones y no lo han logrado, y lo que hace es aumentar la frustración en estas parejas. Además, pues una posición como la nuestra, Provida, no permitiría estar a favor de la fecundación in vitro cuando como técnica, teniendo un 30% de efectividad, significaría que de cada 10 embriones, 7 mueren. Y si nosotros creemos, porque lo creemos, que en el embrión humano hay vida, pues entonces no podemos de alguna manera probar este tipo de técnica, especialmente cuando en muchos, obviamente por intereses económicos, cuando en muchos consultorios o cuando muchos médicos la promueven como la primera opción, y debería ser en este caso o en un caso donde ya está aprobada la fecundación in vitro, la última opción después de todo un proceso que, como les repito, se enmarcaría dentro de toda una política de atención integral a la infertilidad que no existe en Costa Rica, y lamentablemente los compañeros diputados se han negado a apoyar, y que podría incluso, sin demeritar que se aprobó lo otro y que la Corte Interamericana respaldó el decreto del señor presidente sobre fecundación in vitro, podría estarse aplicando hoy una atención integral a la infertilidad que daría mejores resultados. Estoy seguro que así sería. Ahora, ¿cuáles son las grandes propuestas para ya entrar a otros temas? Claro. En los cuales se sustenta el Partido Restauración Nacional? ¿Hacia dónde quieren ir? O sea, si vos tuvieras que decirme 3, 5 grandes temas, claro, resumidos, ¿cuáles son esos parámetros hacia los cuales ustedes enfocarían una posibilidad de un gobierno tuyo en el Ejecutivo? Bueno, voy a aprovechar, don Claudio, para entregarle, yo me había comprometido con usted en días anteriores a compartirle para su análisis este plan de gobierno, que lo presentamos hace algunos días y lo compartimos en la página web fabricioalvarado.com hace algunos días. Este es el plan de gobierno, y que, como le repito, la gente puede descargar en esa página, leerlo completo. Es un plan de gobierno de 40 y resto de páginas, y que precisamente nos da o le puede dar a la gente una visión más amplia de Restauración Nacional como un partido serio, como un partido con propuestas, como un partido que es pro vida y pro familia, pero no se enfoca solamente en esos temas. Habla de nuestra ideología, del cristianismo social que le mencionaba anteriormente, y pues de algunos temas en particular como política económica, política social, política de gestión especial, política solidaria, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas políticas, pues todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción, el ataque de la infraestructura, el resolver los problemas de infraestructura que tenemos, y el tema de la educación, y bueno, muchos otros temas. Es un proyecto de plan de gobierno muy serio, y estoy seguro que usted va a coincidir conmigo cuando lo lea. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, la educación creemos que es el pilar, el baluarte que nos va a permitir levantar una nueva generación de niños y jóvenes que pues sean parte de esta restauración nacional que queremos para Costa Rica. Queremos realizar, y usted lo va a encontrar eso en la página 22 del plan de gobierno, una gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario, para el 2021, empezar a trabajar en una reforma fuerte que tiene que ver con una mejor calidad. Por un lado, una mejor calidad de los educadores, de los docentes, pero por otro lado también una política que de alguna manera honre el trabajo que estos docentes hacen. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 30 de octubre, Club Unión, 6 de la noche. Invitado Otto Guevara, candidato del partido Movimiento Libertario. Inversión $50. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y CRC 89.1 Radio. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. la revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. ¿Y reestructurarías en algo los recursos? Porque se invierte mucho en educación, no estamos recibiendo los resultados que se espera de la educación, las pruebas PISA, Costa Rica no sale muy bien evaluada. En el tema de tanto, porque es una de las zonas donde en educación donde más invertimos, donde más hay dinero, pero también donde más se desperdicia. Bueno, precisamente lo que necesitamos es dirigir los recursos de la manera correcta para que no se desperdicien como se están desperdiciando, para que, como le repito, hayan exigencias claras a los educadores en cuanto a la calidad que tienen, pero también las herramientas para que mejoren en esa calidad. Creo que Costa Rica tiene que tener una política agresiva de enseñanza del inglés, por ejemplo. En eso se tiene que invertir, no se está invirtiendo en la enseñanza del inglés para que de aquí a un mediano plazo los estudiantes que salen de colegio salgan completamente bilingües. Eso les abrirá puertas, eso generará oportunidades de empleo a estos jóvenes que les ayudarán también para sus estudios universitarios. Creemos también que a los estudiantes, nuevos estudiantes universitarios, en esto no se está invirtiendo. Incluso hay un proyecto de ley nuestro que esperamos lograr aprobar antes de que termine este gobierno. Hay un proyecto de ley que pretende que los estudiantes de nuevo ingreso de las universidades que se dirijan recursos a informar a estos estudiantes de cuáles son las carreras que están saturadas, antes de que se inscriban, antes de que se matriculen, que puedan saber cómo está el mercado laboral en esa carrera que quieren estudiar. Ya si después de saber que la carrera está saturada, siguen con la decisión de estudiar, pues cosa de ellos, pero que tengan la información. Eso está interesante, pero lo estás planteando desde la perspectiva de que sea una orientación al estudiante. A mí me parece que también debe haber alguna responsabilidad de las universidades públicas en relación a esa demanda que tiene el Estado, que tiene el país de estudiantes. Claro. ¿Has pensado en alguna forma? Porque la educación privada, universitaria, sí se enfocan más en promover las carreras que el mercado está reclamando. Claro. Pero en las universidades públicas como que cuesta empatinarlas en esa visión de las necesidades nacionales. ¿Has pensado en algo al respecto? Estamos trabajando precisamente, el proyecto de ley está en este momento en corriente legislativa y precisamente estamos encontrando cuáles son los diferentes, o estamos tratando de definir cuáles son los diferentes
de las maneras diferentes en que estos estudiantes van a recibir esa información. Creo que las universidades tienen gran responsabilidad. Los recursos que tienen las universidades deben dirigirse también a eso, deben dirigirse a un enfoque correcto de cómo es la realidad nacional, de cuáles son las carreras que en este momento presentan oportunidad. No solamente hablemos de las universidades, hablemos de una institución como el INA, por ejemplo. En estos días salió en La Nación que el 60% de quienes van al INA no encuentran trabajo y solo el 25% encuentran trabajo en la carrera en la que entraron. Y quedaría sin empleo, porque está dándole instrumentos a la gente de mucha preparación, de mucha educación, que para empezar es un tema que se lleva una carrera universitaria. En una universidad privada son 2-3 años, se te puede ir todo el gobierno tuyo promoviendo esos cambios en cuanto a buscar una empatía entre el mercado y los muchachos que salen graduados. Pero ¿qué harían en Restauración Nacional que no se haya hecho en la actualidad para promover nuevos empleos? Bueno, mire, en materia de empleo, ahí debo reconocer que en este gobierno hubo una buena intención de tratar de hacer esto que voy a decir, pero no se logró, no se ha hecho, y creemos que hay que hacerlo. Cuando hablamos de emprendimientos, cuando hablamos de gente emprendedora que quiere poner sus propios negocios, sus propias empresas, este tipo de gente no encuentra acompañamiento, no encuentra ayuda y no encuentra otras empresas con las cuales aliarse. Y andan muchas como llaneros solitarios. Nosotros queremos aplicar una política agresiva de encadenamiento productivo de las grandes empresas nacionales, de las transnacionales, con esas empresas pequeñas que le pueden generar o que le pueden brindar algunos servicios a estas grandes empresas. Queremos definitivamente, y aquí lo tenemos, está en la página 18 del plan de gobierno, queremos también mejorar el sistema de innovación y tecnología del país. Hay hoy por hoy una necesidad y una urgencia de que la tecnología sea parte de nuestras empresas, de que la tecnología sea parte de nuestra realidad. Es parte, pero hace falta, me parece que hace falta. En materia de empleo, bueno, por ejemplo, lo que le estaba diciendo de abrirle los ojos a los estudiantes universitarios para que sepan cuáles son las carreras donde hay de verdaderas oportunidades de empleo que tengan, porque oportunidades hay empresas que están buscando y pasan buscando gente, pero no encuentran a los idóneos porque no se está preparando a la gente idónea para eso. Mire que en este momento el capítulo de empleo, estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15 puntos en particular, es decir, son varias reformas, son varios movimientos que queremos hacer desde el gobierno para promover el emprendimiento, para que, por ejemplo, el tema de banca para el desarrollo, que ha sido un problema, porque Banca para el Desarrollo pone trabas y pide garantías a los emprendedores que son absurdas. Es decir, ¿cómo vas a poner una garantía para un negocio nuevo si no has empezado el negocio, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que estamos proponiendo es una especie de garantía fiduciaria a través de Limas también, para que estas personas puedan acceder a los recursos y puedan emprender y puedan abrir sus propios negocios. Eso está bien, pero me estás hablando de educación que lleva su tiempo, me estás hablando de trabajo para universitarios o gente que sale del INA, todo eso está perfecto. Pero hay un 20-21% de pobreza en este país que no tiene tiempo de esperar 1 o 2 años de universidad o de sacar un bachillerato para madurez, porque el hambre es hoy, no dentro de 2 años. Completamente. En esa disminución de esa pobreza, que andan 20-21%, ¿cuáles son las grandes herramientas para generar empleos que son no calificados? Y que cuando hablamos de 21%, en muchas ocasiones esa pobreza es de un 15%, 16% aquí en gran área metropolitana, y hay zonas del país donde hay un 35%, un 33% de gente desempleada y de gente con pobreza muy alta. Claro. Para esa gente que realmente al final de cuentas es la que no puede esperar educarse, es la que no puede esperar 4 años porque el hambre es ya, ¿qué han planteado? Mire, en efecto, hay necesidades que son de primera mano. Creemos que en parte precisamente del combate a la pobreza tiene que ver con encadenar los esfuerzos que tienen que ver algunos con ayuda directa, con la asistencia que la gente necesita de primera mano, pero otros que tienen que ver con precisamente darle las herramientas a estas personas para que pues no se queden nada más recibiendo ayudas por toda la vida, sino dar las herramientas en el empleo. Y a esto es a lo que quiero llegar. En el empleo está
la posibilidad de una persona de salir de la pobreza. Yo quiero... En el sector agropecuario se han planteado algo, que es en las zonas rurales donde la gente no está interesada en estudiar, prepararse universitariamente, sino que está pensando en cómo salir adelante con su siembra de tomate, con su siembra de yuca, en esa línea va lo que le hablaba de la posibilidad de que estas personas puedan acceder a los recursos de Banca para el Desarrollo sin que les pongan tantas trabas y con garantías por parte de Limas, que Limas precisamente es el encargado de comprobar la situación de estas personas o de estas familias y que puede de alguna manera convertirse en un garante para que estas personas por lo menos empiecen en este tipo de labores. Yo creo que porque sí. son nichos donde se genera muchos de los problemas de seguridad que estamos viviendo. Claro. Hay gente que no tiene oportunidades de trabajar y que termina cayendo por tentaciones, ya sea en el narcotráfico o ya sea delinquiendo. Se han planteado también en el tema de la seguridad nacional algunos elementos que puedas llamarnos a la atención. Hay varios elementos relacionados con seguridad. Precisamente estoy en la página 29 relacionado con seguridad ciudadana. Creo que hay que promover una discusión seria entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública para que de alguna manera podamos lograr que en materia de crimen organizado que el organismo de investigación judicial se concentre en las investigaciones de crimen organizado y podamos trasladar la posibilidad a la policía, la fuerza pública, la que conocemos como fuerza pública, de investigar crímenes comunes. Creo que eso le va a permitir al OIJ concentrarse en lo que a mi criterio le está generando un mayor daño al país, que es precisamente el crimen organizado relacionado con narcotráfico, relacionado con redes criminales, incluso de sicariato, algunas de ellas con articulaciones a nivel internacional y pues de alguna manera el poder o el lograr que el OIJ se concentre en estos grandes delitos me parece que va a permitirnos tener una situación de seguridad más favorable. La fuerza pública puede trabajarse con grupos especializados que en este momento ya operan en el Ministerio de Seguridad Pública y trabajan, una GAO, por ejemplo, que trabaja de una manera diferenciada de la fuerza pública como tal, podría involucrarse con ese tipo de investigaciones y bueno, es parte de un proceso también en el que nosotros creemos que las policías, excluyendo en este caso al OIJ, las policías sí deberían unificarse como existe en otros países. Ahí estoy hablándole de fuerza pública y policía de tránsito, eso le daría más músculo a las dos porque generaría mayor posibilidades de atacar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad vial. Yo creo que el tema de infraestructura, ¿cuáles serían las medidas inmediatas que tomarían? Porque hoy estamos peor con la situación que se dio fenómeno que se ha dado natural. Así es. Tenemos mayores problemas hoy de infraestructura. La situación de la semana pasada, de la semana antepasada más bien, que se dio la tormenta Nate, ha generado una situación muy compleja. Conversando en una reunión hace ya días con el gobierno, nos hablaban de 11,000 millones solo para rehabilitar las carreteras. Lo cual quiere decir que hoy por hoy el reto es mucho mayor al que teníamos incluso cuando hablábamos de hacer el plan de gobierno. Los recursos hay que buscarlo, evidentemente las alianzas público-privadas van a ser necesarias, las concesiones van a ser necesarias. Yo insisto en el que el ICE debe también ser parte de este engranaje de empresa privada, MOP, el ICE yo lo incluiría ahí, de trabajar y tratar con el tema de infraestructura. Tenemos que hacer acuerdos con las municipalidades que tienen recursos que fueron aprobados en esta Asamblea Legislativa, fueron aprobados para la red vial cantonal. Tenemos la tentación siempre de pensar en carreteras sin puentes, pero hay problemas de infraestructura en hospitales, completamente, en escuelas, es amplio. Ahí es donde yo le digo que incluso el ICE podría ser parte de la solución, porque hay mucho que hacer, el trabajo es mucho y yo sinceramente pienso que con lo que hay no alcanza. Quizá incluso incluyendo al ICE tampoco alcanzaría, porque la misma Contraloría lo dijo en la Asamblea, en una sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. La infraestructura está en crisis. Tenemos que ver cómo resolvemos ese problema, porque ese problema nos está quitando calidad de vida. La gente en las presas, a causa de las mismas malas condiciones, a causa de puentes que son más angostos que las calles donde están esos puentes, se están perdiendo horas de calidad de vida. Gente en las presas
pasando 2 horas que podría estar pasando con su familia, 2 horas que podría estar aprovechando mejor en su mismo trabajo. Es decir, de muchas maneras estamos perdiendo calidad de vida. Hay que resolver, evidentemente aquí no tengo el tiempo para entrar en el detalle de cada cosa. Necesitamos un acuerdo con los transportistas para la sectorización, necesitamos un tren de primera calidad que transcurra toda el área metropolitana y que tenga paradas, parqueos en las paradas para que la gente pueda dejar el carro allí. Es decir, hay muchas cosas por hacer, no es fácil y mucha gente me dice, ¿cómo se le ocurre a usted lanzarse a presidente en la situación que estamos ahorita? Bueno, es que precisamente yo creo que una de las cosas que nos favorece a nosotros respecto a otros candidatos es que queremos hacer las cosas con transparencia, no tenemos compromisos con ninguna fuerza económica ni política y podemos tomar las decisiones que tienen que tomarse en estas materias sin pensar en que a aquel no le va a gustar o a aquel otro tampoco le va a gustar. ¿Por qué Carlos Avendaño se nos va el programa ya otra vez? No hay renovación. Bueno, sí la hay y le voy a decir por qué. Realmente, y si usted vuelve la mirada a estos partidos, se dará cuenta que también vienen algunos otros que han sido diputados 2 veces o una vez. Yo creo que don Carlos le aporta experiencia, creo que Restauración Nacional va a aumentar la cantidad de diputados y que en una fracción que por primera vez no es unipersonal, la experiencia de don Carlos va a ser positiva. ¿Te ves en segunda ronda? Yo me veo en segunda ronda, estamos trabajando para eso. Algunas encuestas nos ubican en 6º lugar, otras en 7º, con un 5% y no es un número malo para arrancar. No es un número nada malo, nos da buenas señales y especialmente cuando usted se da cuenta que ese 5% apareció cuando ni siquiera habíamos lanzado la campaña, cuando ni siquiera habíamos hecho oficial la candidatura. De pronto alguna gente dirá que no tiene punto de comparación, pero ¿por qué no pensar en que hace 4 años el que hoy es presidente de la República tenía un 5% en las encuestas? Yo digo que hay que estar en enero en 8 puntos. Entonces, para tener posibilidades el 4 de febrero. Vamos a trabajar para eso, pero yo creo que en este momento entramos no sintiéndonos ganadores, por supuesto, pero tampoco con derrotismo, ¿verdad? Vamos a hacer el esfuerzo para llegar a esa segunda. Muchas gracias, Fabricio. A usted las gracias, Claudio. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en el programa de la política con P mayúscula. Los esperamos dentro de 8 días con otro candidato a la presidencia de la República, porque usted, como ve Noche sin Tregua, es un ciudadano y un votante responsable. Hasta pronto.